Hace unas semanas atrás, Sigfrido hablaba aquí acerca de las diferentes formas en que las historias son contadas. Hay algunas donde se empieza con el final y luego dice unos cuantos años después o unos cuantos años antes y entonces se hace toda la trama. Hay muchas formas diferentes de contar historias. Sin embargo, yo no sé si en alguna ocasión alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer un libro donde el nombre del principal protagonista nunca se menciona y sin embargo él aparece en cada una de sus páginas. Bueno, en la Biblia hay un libro así y es precisamente el libro que tenemos por delante, el libro de Esther. El principal personaje de este libro no es Esther, de quien toma su nombre, sino es Dios. Sin embargo, él no aparece nombrado con ninguno de los tantos nombres que encontramos en las Escrituras. Es un libro muy particular, tan particular que en una época histórica algunos se cuestionaban si realmente era un libro inspirado por Dios. Un autor lo expresa de la siguiente manera: en él no hay ninguna mención del nombre de Dios, no hay ninguna referencia a la adoración o a la fe, no hay ninguna profecía directa en cuanto al Mesías. No hay ninguna mención del cielo o del infierno. En resumen, no hay nada religioso en el libro, por lo menos en la superficie. Pero es un relato apasionante que uno esperaría encontrar en las páginas de selecciones, no en la Biblia. Sin embargo, hermanos, la presencia de Dios está a través de todo el libro, mostrada por su providencia, desde el primer momento hasta el último. Por eso alguien dijo muy acertadamente: el nombre de Dios no está escrito, pero sus huellas están por todas partes. Cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos al cuidado continuo que Dios ejerce sobre el universo que Él ha creado. Nuestro Dios es un Dios que controla la historia, que tiene control de todos los eventos, grandes y pequeños, y que los conduce soberanamente al cumplimiento de su voluntad, que es lo mismo que decir que al cumplimiento de sus propósitos. Eso, mis hermanos, significa que todo el universo, el mundo, nuestras vidas mismas no son gobernadas por la casualidad o el destino o la suerte, sino por un Dios soberano. Veamos entonces esta historia. Desde el principio, en el primer versículo, se nos indica el tiempo de los acontecimientos. Dice que lo que sucedió aconteció en los días de Asuero. Eran los días del imperio persa, luego de 70 años de exilio. Ustedes recuerdan cómo Daniel le había explicado la revelación que fue dada a Nabucodonosor de los imperios, cómo se irían sucediendo. Bueno, el imperio babilónico llevó cautivo al pueblo de Dios por su pecado. Y estando ya cautivo el pueblo de Dios, vino a conquistar el imperio babilónico, el imperio medo-persa. Así que hacía ya unos años que ellos habían estado en cautividad. Y esta historia acontece después que Ciro permitió a un grupo retornar a su tierra, a Palestina. Si usted quiere ubicarlo en el libro de Esdras, los acontecimientos aquí relatados están entre el capítulo 6 del libro de Esdras y el capítulo 7. Entre ambos grupos. Hacía aproximadamente unos 100 años que habían sido deportados a Babilonia. Sin embargo, cuando se dio el permiso de retornar, no necesariamente todos retornaron. Hubo un buen grupo que decidió permanecer en Persia, porque habían nacido allí, se habían acostumbrado a la cultura o por la razón que sea, decidieron quedarse en Persia. Y ese es el caso de Mardoqueo y de Esther, que son personajes importantes de esta historia. Por otro lado, Asuero, más que un nombre, parece ser un título, como ocurría en Egipto con los faraones. Faraón es más un título. Asuero parece ser un título. La historia nos dice que quien gobernaba en esta época era Jerjes, que era hijo de Darío I o Darío el Grande. Fue un gobernante que gobernó desde el 486 hasta el 465 a.C., es decir, a lo largo de 21 años. Y se nos recuerda, porque es importante, la extensión del imperio persa,
que era el imperio hasta esa época más grande que había existido. Se nos dice que Asuero reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Así que en el versículo 1 no solamente se nos contextualiza la historia, sino que se nos menciona al primero de 5 personajes importantes que aparecen a lo largo de todo el libro. De los versículos 2 al versículo 9, entonces se nos empieza a contar qué fue lo que sucedió en los días de Asuero. En el tercer año de su reinado, él hace un gran banquete en Susa, la capital administrativa del imperio. Ya nosotros habíamos oído hablar de Susa en las Escrituras. Daniel estuvo en Susa y luego más adelante estuvo también Nehemías. Así que es allí donde ocurren estos acontecimientos. El banquete era un banquete para toda su corte, para todas sus oficiales. Y aunque era muy común para esa época tener banquetes, no era común la duración de este. Dice que tuvo banquete durante 180 días. Hermanos, 6 meses, medio año de un fiestón. Es para que nos ubiquemos. Nosotros no sabemos si todos permanecieron los 6 meses allí o si ellos venían por grupos a la celebración. Lo cierto era que era una gran fiesta que tenía un propósito muy definido. El versículo 4 nos dice que el propósito era mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad. El propósito principal de este fiestón era mostrar a todos la grandeza de Asuero, de Jerjes y de todo su imperio. Esto posiblemente incluía no solamente posesiones, sino también esclavos de las naciones conquistadas. No sé si ustedes recuerdan aquel incidente en el tiempo de los jueces, cuando ellos tenían preso a Sansón y en medio de una fiesta se les ocurrió: traigan a Sansón para divertirnos. Bueno, uno no sabe si allí estaban apresados como trofeos de guerra algunos de los presos que había de las naciones que habían sido conquistadas. Pero también algunos historiadores piensan que podía haber alguna segunda razón para esta celebración, porque Asuero estaba planificando una invasión a Grecia. Hacía poco tiempo que él había sofocado una rebelión de Egipto y él pensaba que podía hacer lo mismo con los griegos. Sin embargo, la historia nos dice que no le fue absolutamente nada bien. Pero definitivamente en el cuadro que vemos aquí es obvio que el rey tenía una gran, para usar una palabra moderna, autoestima. El rey tenía una gran opinión acerca de sí mismo, tanto que en inscripciones que han hallado los arqueólogos, se refiere a sí mismo de diferentes maneras. Él se refiere a sí mismo: el gran rey, el rey de esta gran tierra, el rey de las tierras ocupadas por muchas razas, y oigan esta: el rey de reyes. No solamente al final del libro, al final de los 2 capítulos que vamos a ver hoy, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí, que hay un rey de reyes y no es Asuero. Nos vamos a percatar de esto. Ahora, no conforme con este banquete de 6 meses, el rey se le ocurre hacer otro por 7 días más. Y dice que estaba dirigido a todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa. La decoración era sumamente lujosa, las bebidas abundantes y servidas en vasijas de oro. Así que imaginemos nosotros que el Palacio Nacional lo abran y digan: pueblo, venga. Y usted ve a personas que posiblemente nunca habían visto una vasija de oro. Con vino, bebe todo lo que tú quieras en esa vasija de oro. Ese era el escenario que se nos presenta. Ahora, en el versículo 9 se nos introduce un segundo personaje de los 5 importantes en esta historia, y es la esposa de Asuero, la reina Vasti. Mientras él tenía toda esta gran fiesta, Vasti tenía también un banquete para las mujeres. Y eso era algo propio de la época, esta segregación. No era apropiado que hombres y mujeres compartieran juntos según las costumbres de la época. Así que las esposas y cualquier otro familiar de los invitados al banquete del rey estaban con la reina Vasti.
Es en medio de ese ambiente de hombres borrachos o al borde de la borrachera que el rey tiene una desafortunada ocurrencia que nosotros encontramos en los versículos 10 al 12. Era el último día del banquete para el pueblo y al rey se le ocurre mandar a buscar a la reina. Dice el versículo 10, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino. ¿Qué forma más educada de hablar de alguien que está ahumado? El hombre estaba ya fuera de sí, como posiblemente la gran mayoría. Y a él se le ocurre mandar a buscar a su esposa. Oh, pero mira qué bien, con tanto poder aprecia a su esposa. Un momentico. Se nos dice una vez más cuál fue su motivación. Dice versículo 11, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. En otras palabras, el rey quería exhibir a su esposa como un trofeo más de su grandeza y que viniera con la corona real. Debemos ser honestos y decir que no todos los estudiosos están de acuerdo acerca de qué era exactamente lo que estaba pidiendo el rey. Algunos piensan que debía venir con el rostro descubierto, sin el velo. Otros que debían venir vistiendo solo la corona. Pero sea lo que fuese la orden, cuando uno lee naturalmente el texto, ¿a usted le da el sentido de que era una buena petición? Un grupo de hombres borrachos, bebida, música sensual y posiblemente, aunque no eran invitadas, pero sí mujeres bailando sensualmente. No, definitivamente no debe haber sido una buena motivación. Es difícil pensar que el rey solo quería que vieran que era una mujer buena moza. Pero mira, ay, mira qué linda. Es difícil pensar que esas eran las intenciones del rey. Ahora, hermanos, lo que impresiona es la respuesta de la reina. La reina Vasti se negó a ir. Y hermanos, no vean esto como una situación común en un matrimonio cualquiera. Yo estoy seguro que todos los casados aquí, aunque tengan una semana de haberse casado, posiblemente ha pasado por una situación donde usted le ha dicho a su esposa, mi amor, yo quiero que tú hagas algo, y la esposa le dice, ay, no. No nos vamos a meter en lo que sigue de ahí, pero posiblemente todos hayan pasado por eso. Pero hermanos, este no era el caso. Le está diciendo que no al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese entonces. No solamente eso, tienen 6 meses de fiesta. ¿Y qué usted cree? Que mientras en la fiesta están los cortesanos diciéndole al rey sus defectos. No, ustedes saben cómo es, lo mismo que hoy. Lisonjeándolo, adulándolo. La verdad, rey, que usted es grande. Óigame, pero yo estoy impresionado con lo que usted ha logrado. Como usted no hay ninguno. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Y en ese momento, esta mujer le dice, no, yo no voy para allá. No, así no, yo no voy para allá. Y dice versículo 12, entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Se dice lo mismo de dos maneras diferentes. Se enojó mucho y se encendió su furor. No fue que dijo, ay hombre, las cosas de Vasti. No, fue que se molestó. Al punto que fue visible para todos. El historiador griego Heródoto era contemporáneo de Asuero. Y él lo describe en uno de sus escritos como alguien impulsivo, de mal temperamento, lascivo y cruel. Y hasta cuenta algunas historias de su crueldad que no tenemos tiempo de traer en este momento. Ahora, antes de pasar a la siguiente sección del libro, yo quiero que nos detengamos un poquito en la acción de la reina Vasti. Un pastor escocés del siglo XIX lo describe así: sea cual sea exactamente la orden real que salió de la sala del banquete, la valerosa reina se negó a obedecerla. Su belleza le pertenecía a ella y a su esposo. No era para exhibirla públicamente ante cientos de hombres semiborrachos. Hermanos, si usted conoce las Escrituras y si usted conoce esta iglesia, usted sabe que nosotros tratamos de ser lo más fiel a la Escritura.
Y nosotros creemos firmemente que al Dios establecer el matrimonio, Él estableció roles. Y la responsabilidad principal de la esposa, según la Escritura, es respetar a su marido y someterse a su autoridad. Sí, yo sé que eso no es muy popular hoy en día, pero eso es lo que la Escritura enseña. Y nosotros no estamos llamados a ser populares, sino a ser bíblicos. Ahora bien, si hay algo que no está incluido en esto, es el pecado. Me explico. De ninguna manera esta sumisión y respeto al esposo implica obedecer a algo que va en contra de un mandamiento expreso de Dios o dejar de hacer algo que Dios manda. Ejemplo, usted está casado con un hombre inconverso y usted es una creyente. Usted tiene que someterse a él, siempre y cuando él no le impida hacer lo que son mandatos de Dios. La Escritura dice, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia. Bueno, yo no estaré en todos los cultos, pero debo de ir aunque sea el día del Señor en una de las tandas. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Sí, yo sé que hay otra escuela que dice, no, tienes que someterte, pero hay un mandato expreso del Señor. Con esto nosotros no estamos diciendo ni implicando que la reina Vasti era creyente. No, sencillamente lo que estamos diciendo es que una mujer posiblemente pagana tenía una integridad digna de imitar. Ella actuó correctamente, aunque su respuesta le trajera graves consecuencias, como en efecto ocurrió. En los versículos 13 al 22, nosotros tenemos la reacción del rey ante la negativa de su esposa. Él, enojado y molesto, consulta a sus consejeros acerca de qué debía hacerse con la reina ante tal desacato. Y ellos recomiendan que la reina Vasti sea destituida y sustituida. La razón dada para este curso de acción era que Vasti había dado un mal ejemplo que, de quedarse sin sanción, sería imitado por todas las mujeres en todo el reino. Por el contrario, decían los consejeros, si se publicaba un decreto con su consejo, las mujeres oirían y darían honra a sus esposos. No podemos esperar de ninguna manera que paganos reaccionen como cristianos, pero nosotros sabemos que la sumisión de las esposas no se logra por decreto, porque es un asunto del corazón. Aunque hay algunos cristianos que piensan que es así. Y en esta casa a mí se me respeta porque yo soy el hombre. Bueno, nuestras esposas deben someterse, pero en ningún lugar de las Escrituras se nos dice que nosotros debemos someterlas. Nosotros debemos orar para que nuestras esposas sean convencidas por el Espíritu de Dios de que la mejor forma de relacionarse con nosotros es respetándonos y siendo sumisas. Y nosotros las ayudamos cuando nos comportamos dándoles no solo el ejemplo, sino sirviéndoles, ejerciendo un liderazgo a través del servicio, como es el verdadero liderazgo bíblico. Pero también me llama la atención que no hay nada nuevo debajo del sol. Me llama muchísimo la atención cuando estaba leyendo esta argumentación de los sabios, cómo ellos, con el manejo y manipulación del lenguaje, dan carácter de bueno a lo que es evidentemente malo. Cuando uno lee el relato, uno se da cuenta que definitivamente el rey borracho tomó una mala decisión y que quien actuó con integridad fue la reina. Pues oigan cómo ellos hablan en su decisión. Ellos habían dicho que Vasti había ofendido al rey y a los príncipes. O sea, ofendido al rey y a los príncipes por no querer venir posiblemente desnuda. Segundo, que debía ser destituida para que las señoras de Persia y Media no hicieran lo mismo y trataran así a sus esposos, con mucho desdén y enojo. Tercero, debían buscar ahora a otra reina que sea más digna que ella. O sea, la que era indigna era Vasti, no la petición que el rey había hecho. Y finalmente, para que todas las mujeres den honra a sus maridos, porque Vasti no había dado honra al de él. ¿No les parece como parecido a lo que estamos lidiando? Cuando nos quieren imponer una ideología de género que implica muchísimas cosas
y usted oye a los defensores hablando que ellos solamente lo único que están procurando es la protección de la mujer y evitar que las personas sean maltratadas por su inclinación sexual. Pero es que nosotros queremos la protección de la mujer y también queremos que las personas sean bien tratadas a pesar de su inclinación sexual. Pero el lenguaje se manipula de modo que aquello que es malo parezca bueno. Al rey le parece bien, claro que sí, y promulga el decreto enviándolo a todas las provincias para que todo hombre fuese señor en su casa. Ahora, hermanos, no nos perdamos en los detalles, porque podemos olvidar lo que el Dios no mencionado está haciendo. Con el decreto se acaba de abrir una vacante para una nueva reina. Se acaba de abrir una vacante para una nueva reina. Y entonces llegamos al capítulo 2 y vemos en los primeros 4 versículos la búsqueda de una nueva reina. Es interesante que cuando iniciamos el capítulo 2 parecía que los sucesos relatados allí vienen inmediatamente después del capítulo 1. Porque el capítulo 2 empieza diciendo, después de estas cosas. Sin embargo, no es así, no es así. En el capítulo 2, versículo 16, se nos dice que Esther fue llevada al rey en el año 7º de su reinado. Y se nos había dicho en el primer capítulo que el banquete fue en el año 3º. O sea que hay una diferencia de 4 años. Pero también se nos dice en el capítulo 2 que antes de las mujeres presentarse delante del rey, eran preparadas por un año completo. Así que había al menos 3 años de diferencia entre los eventos del capítulo 1 y los eventos del capítulo 2. ¿Y qué sucedió en este interín de tiempo? Bueno, precisamente lo que le habíamos mencionado hace un rato, que el rey Jerjes intentó someter a Grecia, pero fue derrotado y tuvo que regresar a su capital. Y es precisamente en ese estado anímico, luego de regresar de una derrota, que se acuerda de Vasti, como dice el versículo 1 del capítulo 2. Ahora, la idea del texto en español no se nota tanto. No es como, él se acordó de la barbaridad que había cometido Vasti. Déjame ponerme en eso y buscar esposa. No, la idea es que en ese estado de derrota, posiblemente sintió la falta de una reina y posiblemente recordó lo que había sido hecha con Vasti con nostalgia y hasta con pesar. Cuando sus cortesanos ven así al rey, entonces deciden iniciar la búsqueda. No, vamos a buscarle una reina, rey. Y ponen cuáles eran los requisitos. Parecería uno de los anuncios que creo que ya está prohibido, pero que por muchos años nosotros vimos. Se requieren jóvenes de buena presencia. ¿Ustedes recuerdan? Uno a veces asimilaba, puede no saber mucho, pero de buena presencia. Bueno, esto era dice, requisitos, jóvenes vírgenes y de buen parecer. Lo que los cortesanos están sugiriendo es que buscaran mujeres hermosas de todo el imperio y fuesen traídas a la corte para una especie de concurso de belleza donde al final el rey escogería cuál sería su reina. Una vez más, el historiador judío Josefo, dice que participaron más de 400 mujeres en este evento. Ahora, mis hermanos, mucho cuidado, porque a veces cuando no conocemos las culturas podemos no ver algunos elementos implicados. Habían unos aspectos muy desagradables involucrados en este proceso de elección. ¿Por qué? Porque desde que una mujer formaba parte del harén del rey, ya no podía casarse nunca más en caso de no ser elegida reina. Estamos hablando aquí de más de 400 jóvenes llevadas, donde solo una iba a ser elegida reina y las otras iban entonces ya a ser destinadas de por vida a estar confinadas en el harén de las concubinas. Pero no solo eso, antes de poder ser elegidas por el rey, tenían que compartir íntimamente con él. Hermanos, no es desde ahora que los incrédulos siempre se inventan y justifican esquemas de fornicación. Eso es algo que viene desde hace tiempo. Así que luego de ser probadas por el rey,
se convertían en concubinas destinadas a pasar el resto de sus días allí. Es por eso que nosotros en el capítulo 2, quizás no se percató leyéndolo rápidamente, pero en el capítulo 2 hay dos harenes diferentes. El primer harén en el versículo 8, cuyo encargado era Agay, y luego había otro harén en el versículo 14, donde había otro encargado. En otras palabras, este era el proceso. Todas las vírgenes estaban en un harén y el rey, mándenme una, no me gustó, esa no es. ¿A dónde iba? No nos retornaba al harén. Ya pasaba del harén de las vírgenes, como dice aquí, al segundo harén. ¿Cuál era el segundo harén? El harén de las concubinas, para siempre. O sea que no era algo sencillo. No era un concurso de belleza ingenuo, aunque para ser honestos, aún los de la actualidad, yo no creo que sean nada ingenuos, porque uno solamente escucha todas las cosas que se mueven. A partir del versículo 5, y en medio de la descripción de cómo era que se iba a elegir una nueva reina, se nos introducen a dos personajes más de los 5 importantes, llegando ya ahora a tener nosotros 4 personajes importantes. Personajes cuyo papel es importante para que nosotros entendamos los acontecimientos futuros. El versículo 5 dice: y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo. Y luego en el versículo 7 dice: y él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther. En el caso de Mardoqueo, hermanos, no era nadie importante. Era un judío cualquiera que vivía en Susa, porque su familia en varias generaciones atrás había sido llevada cautiva. Así que él posiblemente nació y se crió allí, en lo que una vez fue Babilonia y que ahora era el imperio medo-persa. Hadasa, que era el nombre judío de Esther, que es el nombre persa, era huérfana. Se dice explícitamente que sus padres habían muerto y su primo mayor había decidido adoptarla como hija. De ella se dice, el texto inspirado dice que ella era de hermosa figura y de buen parecer. Y si nosotros lo fuéramos a traducir literalmente, sería algo como esto: hermosa de cuerpo y deseable de mirar. Definitivamente era una mujer hermosa. Ahora, quizás viene una pregunta lógica: pastor, pero excúseme, ¿y Esther se anotó en el concurso? ¿Ella aplicó? Bueno, mis hermanos, en el versículo 8 se nos dice que fue llevada. Y ese verbo está en tiempo pasivo. Y es un verbo que es usado en otros lugares de las Escrituras y significa tomar por la fuerza. Así que nosotros podemos pensar, aunque no tenemos información suficiente para ser dogmáticos, pero yo creo que no es ilógico suponer que no era su deseo y que podía haber cierta renuencia de su parte. Era una muchacha joven. La palabra que se utiliza allí para joven es una palabra que se refiere a alguien entre la niñez y la adolescencia. En otras palabras, como mucho Esther llegaba a los 20 años. Como mucho. Y eso es interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando uno conoce luego el resto del libro, debe llegar a la conclusión que sí, que Dios también puede usar jovencitas para su propósito y para su gloria. No, porque yo todavía no estoy... Dios puede usar a quien Él quiere, incluyendo jovencitas comprometidas. Pero aparte de eso, su única familia era Mardoqueo. ¿Iba a querer ella separarse de Mardoqueo para ir al harén? Y cualquiera de las dos soluciones eran complicadas, o no era escogida y se pasaba la vida ya en soledad en un harén, o como quiera, participar implicaba terminar acostada con un pagano. Bueno, mis hermanos, la verdad es que hay situaciones culturales a veces que son muy, muy complicadas de entender. Pero pensemos en esto: si usted y yo conociéramos de antemano lo que iba a pasar, yo estoy
bastante convencido de que ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido escoger a dos personajes como estos, Mardoqueo y Esther, para que salvaran al reino, para que salvaran al pueblo de Israel de la exterminación total. Y es que Dios siempre, a lo largo de toda su historia, escoge vasos frágiles, porque siempre su poder se perfecciona en la debilidad. No eran grandes personajes, no eran personajes de gran influencia y poder, no. ¿Sabe cómo eran? Como tú y como yo, personas sencillas, personas comunes y corrientes. A partir del versículo 9 del capítulo 2 y hasta el versículo 20, es impresionante cómo se nos habla de Esther como una joven que hallaba gracia por doquier. Es como la nota dominante en esa porción. Según un diccionario, tener gracia es ser agradable, encantador, atractivo de una manera dulce y cautivadora. En otras palabras, tener gracia es un aspecto de personalidad, de carácter. Sin embargo, nosotros sabemos por las Escrituras que también hay una parte que es Dios que la da. Dios nos concede por su soberana voluntad hallar gracia. Hay un refrán dominicano que creo que lo expresa muy bien. Dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. En otras palabras, es mejor hallar gracia que tener esa gracia uno personalmente. Y nosotros hemos visto antes en la Escritura esto. ¿Ustedes nos recuerdan cuando Daniel llegó a la corte babilónica? ¿Qué dice Daniel 1:9? Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Lo mismo podemos decir en el caso de José allá en Egipto. Dios puede inclinar el corazón de los que nos rodean para que nosotros hallemos gracia. Ahora, en el caso de Esther, como en la mayoría de los casos, están estos dos elementos involucrados: personalidad, carácter, pero por otro lado también la gracia especial de Dios. Cuando ella llega al harén de las vírgenes, ella halla gracia ante el jefe de los eunucos. Versículo 9. Tanto así que dice que Hegai le asignó 7 doncellas escogidas del palacio y fue diligente en proveerle cosméticos y alimentos. Aparte de eso, se encargó de llevarla al mejor lugar del harén. Estamos hablando, mis hermanos, de que a pesar de que con mucha probabilidad Esther llegó allí con renuencia, halló favor delante del jefe encargado. Algo que no se logra con mala cara o mala actitud. Ya había sucedido lo que había sucedido. Estaba en las manos de Dios. Ya lo que hay que hacer ahora es seguir hacia adelante, haciendo las cosas de una manera adecuada. Nosotros podemos imaginar el ambiente en el harén. Todo tipo de mujeres eran vírgenes, pero posiblemente algunas con mucho mundo en su cabeza, aunque no en su práctica. Un lugar donde la meta era exaltar la belleza, lucir lo mejor posible, y para eso tenían todos los recursos: perfumes, ropas, joyas. Cualquier cosa que deseaba se les concedía para que se pudieran presentar ante el rey. Pero ella inmediatamente llegó, dice que por sobre las demás halló gracia. Ustedes han visto, yo no sé si esa expresión se usa todavía, las personas de mi edad a veces damos ilustraciones que están desfasadas. A veces nosotros decimos algo y todo el mundo se queda como, así que yo espero que esto todavía se use. Pero en mi época, cuando yo estaba en el colegio, cuando a alguien le caía súper bien a la profesora, ¿qué decía uno? Mire esa carita de la profesora. ¿Se usa eso todavía? Esa carita de la profesora, eso es como de esos que tienen su musiquita por dentro, pero la profesora hablaba primores de ellos. Ay, fulanito tan bueno. Y uno decía, ¿por qué es lo que tiene fulanito que tanto le encanta a la profesora? Bueno, todas las mujeres en el harén de las vírgenes debían decir, ¿y qué es lo que tiene Esther que tanto le agrada a Hegai? Bueno, que la gracia de Dios estaba con ella. Más adelante, cuando finalmente le toca el turno, ella también halla gracia delante del rey.
Y se nos dice en el versículo 17 que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. ¿Qué tenía Esther más que todas esas mujeres que estaban allí? Aparte de su carácter, tenía la gracia de Dios con ella. Dios estaba con ella dirigiendo su vida. El rey la amó. El rey la eligió como reina. El rey puso sobre su cabeza la corona real e hizo un gran banquete, un banquete que hasta nombre tenía, el banquete de Esther. Y hasta proclamó un día de fiesta en honor a Esther. Es más, y mañana no se trabaja. El rey estaba emocionado con su nueva reina. Pero es que Esther era una mujer que hallaba gracia ante todos. Fíjense lo que dice el versículo 15 en la parte B. Dice que Esther halló gracia ante los ojos de cuantos la veían. Y hermanos, es cierto que es por la voluntad de Dios, pero es también cierto que es por su manera de comportarse. Esther era una mujer en su puesto, era una mujer siempre obediente a su tío Mardoqueo. En el versículo 10 y en el versículo 20 se dice que ella no había revelado su nacionalidad porque ese fue un consejo, una instrucción que su tío Mardoqueo le dio. Y es interesante que ella no la reveló cuando llegó al harén, pero después que fue reina, la posición no hizo que se le subieran los humos a la cabeza. Tío, yo te entiendo, pero ahora yo soy reina. No, dice de manera específica en el versículo 20 que aún ella seguía obedeciendo a su tío. Cuando le tocó ir ante el rey, que le dijeron: Esther, te toca a ti. ¿Qué dice el texto? Pide lo que sea para que lo impresiones. Y dice de manera específica el versículo 15a que ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, encargado de las mujeres. ¿Quién iba a saber más de eso que el eunuco encargado? No, espérate, mira, no te vuelvas loca. Al rey, yo lo conozco, a él no le gustan las mujeres así, o sea, haz esto. Lo que tú me digas, yo no voy a pedir nada. Dice, no pidió nada. Yo no pido nada. Tú me dices y lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Hermano, lo que nosotros estamos diciendo en este momento es que Esther no hallaba gracia por su hermosura, sino por su conducta. Y yo pienso que esto es algo importante que toda mujer hoy debe escuchar. Ella no hallaba gracia por su hermosura, sino por su conducta. Era una mujer que seguía consejo, era una mujer que no era rebelde. Y era una mujer, por lo que nosotros vemos, que ciertamente podemos decir de ella lo que decía el apóstol Pedro de las mujeres de la antigüedad, que tenía un espíritu tierno y sereno, o como dice Reina Valera, un espíritu afable y apacible. En otras palabras, Esther no solamente era hermosa por fuera, sino también por dentro. Y déjenme decir esto, queridas hermanas, por hermosa que sea una mujer, si es vanidosa, manipuladora, voluntariosa, quejosa, complicada y conflictiva, no va a hallar gracia con nadie de modo permanente. Hoy en día se exalta mucho la belleza externa. Y hay muchos hombres por ahí que saben el trabajo que han pasado por solamente fijarse en la parte de afuera y no en lo interior. Porque por hermosa y espectacular que sea, nadie aguanta a una mujer así. Hermanas, usted se siente que Dios no le concedió esa belleza externa. No se preocupe. Usted no tiene control sobre eso, pero usted sí tiene control sobre la belleza interna. Y esa es más preciada que las piedras preciosas. Dice el proverbista: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Oigan qué proverbio más fuerte. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El que se casa con una mujer solamente mirando su físico y luego sale lo que ella es, no lo que ella parece, ¿saben lo que queda? El zarcillo se va y solamente queda el cerdo. Y si no, pregunte con muchos que les ha pasado esto.
Es que yo no sé, los jóvenes de la iglesia, qué es lo que ellos buscan. Porque, bueno, mi hermana, mira, puede ser, y creo que es, que hay cierta deficiencia en los jóvenes cristianos de hoy. Pero ¿saben qué? También puede ser que tú no eres fácil. Que tú eres complicadísima. Se te tratan y desde que te acercan es cuestión de tiempo de que se arme un lío. Porque tú viste donde no viste, viste lo que hay, lo que no hay. No te gusta esto, no te gusta aquello, te gusta lo otro. Bueno, mi hermana, mi única recomendación, trata de parecerte a Esther. A ser una mujer de un carácter afable y apacible. Mientras tanto, aún después de la coronación de Esther, Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey. Y este era un lugar donde se realizaban muchas transacciones, tanto comerciales como legales. Ustedes nos recuerdan en el libro de Ruth, que era en la puerta donde se efectuaban las transacciones. Allí fue que Booz se sentó para lidiar con el pariente redentor. Algunos inclusive llegan a pensar que Mardoqueo pudo haber ocupado alguna función en el gobierno de Asuero. Los últimos versículos del capítulo 2, lo que aparece allí es el registro de un evento aparentemente incidental. ¿Qué es algo incidental? Bueno, dice un diccionario, algo que tiene poca importancia respecto de otra cosa o hecho. Por ejemplo, si yo le estoy contando de un proyecto que tuve hace 2 años, de viajar a las provincias para hacer ciertas construcciones y supervisar ciertas cosas, y le estoy haciendo la historia, y haciéndole la historia le dije, por cierto, me paré en Miguelín y me encontré con un amigo de la infancia. Eso es un relato incidental. Eso no tiene nada que ver con el centro de lo que estoy hablando. Bueno, aparentemente esto es algo incidental. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, se nos dice allí que 2 eunucos del rey se enojan con él al punto de planificar un complot. Y de alguna manera esta información llega a oídos de Mardoqueo y él decide informárselo a Esther para que ella a su vez informara al rey. Nosotros lo vemos como muy sencillo, claro, porque eso era lo que había que hacer. Bueno, déjeme decirle, a alguien que es capaz de atentar contra un gobernante con tantos poderes, es realmente alguien peligroso. Yo recuerdo hace muchos años un grave atentado, un robo de esos de película que hubo aquí en la realidad, en una de las calles de nuestro país, donde mataron a unos vigilantes en un camión blindado. Yo recuerdo de alguien que vio todo desde su apartamento. Y él se debatía si informarle o no. Y el consejo que recibió por todas las partes fue, no te metas en eso. Porque tú no sabes si lo denuncia, si en el mismo cuartel donde tú lo estás denunciando hay complicidad. Y cuando viene a ver, apareces tú en una condición que nadie quiere. Así que no es tan fácil decir, oh, pero claro que eso era lo que él tenía que hacer. No, sin embargo, él cumplió con su responsabilidad. La providencia de Dios llevó a Mardoqueo a enterarse de esta situación, pero su responsabilidad e integridad fue lo que le llevaron a hacer lo correcto, denunciando el complot. Recibido el mensaje por el rey, se inicia una investigación, se encuentra que la información es cierta, por lo que los 2 eunucos son apresados y colgados en una horca. Quizás nosotros pensamos en una horca normal donde las personas son colgadas de una soga, pero dice un comentarista, en vez de ser colgados por el cuello en una horca de tipo moderno, los hombres fueron probablemente empalados o clavados en un palo o estaca, como se clava un ave en el asador. O como en Navidad usted ve que se empalan los cerdos de Navidad. Y dice, este no era un medio de ejecución raro en el imperio persa. Era una forma de mostrar a los demás, de tratar de disuadir a todos que no se atrevieran a conspirar contra el rey. Así que el capítulo termina con una información pequeñita, pero sumamente importante para el futuro. Las últimas palabras del capítulo 2 son las siguientes. Y esto fue escrito
en el libro de las crónicas en presencia del rey y allí se quedó por el momento. Por el momento. ¿Cuáles son las enseñanzas o la enseñanza principal que nosotros tenemos de esta emocionante historia? Mis hermanos, el propósito principal del libro de Esther es mostrar que Dios siempre cumple sus promesas, sus pactos y sus propósitos. Y aunque en ocasiones no lo parezca, Él siempre está actuando y controlando toda la historia, dirigiéndola hacia el cumplimiento de su voluntad. Desde la caída, en el capítulo 3 del libro de Génesis, Él había prometido un Salvador. Y con el paso del tiempo fue añadiendo detalles y promesas de cómo vendría y cómo salvaría a su pueblo. Así Dios prometió a Abraham que haría de su descendencia un pueblo del cual vendría el Mesías, Cristo. Y este pueblo era el pueblo de Israel. Pero con el devenir del tiempo, este pueblo es llevado cautivo por su pecado y en un momento histórico que es el que nos encontramos en este libro, está a punto de desaparecer a mano de sus enemigos. Y si el pueblo de Israel desaparecía en ese entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa de un Mesías judío? El libro de Esther nos relata esta historia y cómo Dios impidió que su pacto y sus promesas fueran frustrados. En el día de hoy hemos visto apenas 2 capítulos de los 10 que tiene el libro. Pero ya en ellos nosotros vemos la mano de Dios dirigiendo los eventos, tanto los grandes como los pequeños. ¿Para qué? Para la preservación de su pueblo. Primer evento, la ocurrencia de un rey borracho y la respuesta negativa de su esposa. Segundo, el consejo de sus sabios de destituir a Vasti. Pudieron haber pensado en otra sanción. Tercero, la idea de cómo sustituir a la reina. Cuarto, que Mardoqueo y Esther estuviesen en Susa y no en cualquier otro lugar del imperio. Quinto, quizás esta es pasada por alto, la hermosura de Esther que la lleva a ser una de las candidatas. Si Esther no hubiera sido hermosa, posiblemente no la llevan. El Señor en su gracia utilizó eso, en su soberana voluntad. Sexto, la elección de Asuero de Esther por encima de más de 400 otras mujeres. Séptimo, que Mardoqueo escuchara los planes conspirativos y que decidiese compartirlos. Y octavo, que lo hecho por él se registrara en el libro de las crónicas de los reyes, que quedara allí escrito. Hermanos, esto lo que nos dice es que Dios siempre está presente, aunque nosotros no lo veamos. No hay lugar o circunstancia, por difícil que parezca, que escape a su control. Es por eso que alguien dijo, Dios está en los lugares más improbables. En los peores escenarios que nosotros nos imaginemos, Dios está allí. Dios está allí, gobernando, controlando y haciendo su voluntad. Esto significa que para nuestro Dios no hay casualidades, para nuestro Dios no hay accidentes. Y aunque estamos hablando de las naciones más poderosas del mundo, no hay problema. Nuestro Dios sigue siendo el soberano. Eso fue lo que en su tiempo aprendió el gran rey Nabucodonosor. Cuando después de que Dios lo puso a comer hierba y él volvió en sí, este gran rey tuvo que proclamar lo siguiente: Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Así que a lo largo del libro y a lo largo de esta serie, veremos lo que ya empezamos a ver. La sentencia o el principio expresado en Proverbios 21:1 que dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Él lo dirige donde le place. Hermanos, cada uno de nosotros ha pasado, puede estar pasando y posiblemente pasará por situaciones muy difíciles de este lado del sol. Y con mucha frecuencia viene a nuestras mentes la pregunta, ¿y por qué Dios me puso en esta situación? ¿Por qué Dios me colocó en este lugar? Bueno, mis hermanos, yo no creo que nadie pueda decirte específicamente por esto y por esto,
pero sí te puede decir todo creyente que conoce la palabra de Dios, porque Él hace todo con propósito y dirige todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Y qué bueno es saber que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Que no es un Dios caprichoso. Dios iba a usar a Esther y a Mardoqueo para salvar y preservar a su pueblo y cumplir así su promesa de un Salvador que vendría de ese pueblo. Todavía faltaban cerca de 400 y pico de años para que eso sucediera. Pero Dios estaba allá en la historia pasada, dirigiendo todas las cosas para sus propósitos. Son muchas las situaciones en las que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Si es que parece que está haciendo algo. Porque a veces hasta nos da la impresión de que Él está ocupado con otros hermanitos más complicados. A veces como que si nosotros pensáramos, pero Señor, atiéndeme. Porque ni entendemos lo que está pasando, ni vemos su mano. Pero recuerden, hermanos, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y es por la fe que debemos creer lo que sí conocemos. Que el Señor siempre está activo y presente, gobernando este mundo con su providencia y dirigiéndolo a sus propósitos. Pastor, lo que pasa es que en mi caso particular yo estoy sufriendo por el pecado de otros. Aún eso está bajo el control soberano de Dios. José no llegó a ser el salvador de su padre y su familia, exento del pecado de los demás, el pecado de sus hermanos, el pecado de la esposa de Potifar. Es impresionante cómo no hay pecado de ningún malvado hombre o mujer que pueda torcer la voluntad de Dios. Y hermanos, eso tiene que darnos esperanza. A veces nosotros nos sentimos, sobre todo en esta época, como que los gobernantes nos están imponiendo y nos van a doblegar. No va a pasar nada que Dios no lo permita. Oigan, no va a pasar nada. Eso no excluye nuestra responsabilidad. En un momento más adelante, Mardoqueo le dice a Esther, si tú no haces lo que tienes que hacer, Dios va a hacer lo que sea, pero Dios va a cumplir su voluntad. Claro, no dice Dios porque no aparece el nombre de Dios. Dice algo va a pasar. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra responsabilidad, cumplirla con fervor, con ahínco. Pero ¿saben qué? Al final los resultados no están en nuestras manos. Los resultados están en manos del Señor. Va a pasar lo que Él quiere que pase. Asegurémonos que nosotros en el proceso no seamos culpables de irresponsabilidad o de pecado. Hermanos, cuando leemos este libro, es obvio que hay un Rey de Reyes. Y no es Asuero, es Dios. Esto debe de servirnos de confianza en lo grande y en lo pequeño. Que el Señor nos ayude.